Este año, desde la Concejalía de Mujer e Igualdad, nos comprometemos a dar visibilidad a aquellas primeras mujeres que se abrieron paso en sus respectivos ámbitos profesionales en una sociedad que por aquel entonces estaba muy masculinizada. Aquellas mujeres que sin saberlo nos estaban indicando el camino hacia la igualdad. Por eso hoy queremos homenajearos. A ti, Librada Albaladejo Hernández, primera recoveda. A ti, María Albaladejo Martínez, ayudante sanitaria. A ti, Gloria Jiménez Pérez, maestra de primaria. A ti, Josefa Sánchez García, auxiliar administrativo. Y a ti, Matilde Moreno Soria, la primera alcaldesa que tuvo Pilar de la Horadada. A todas vosotras, daros las gracias por creer en vosotras mismas y enseñar el camino a las futuras generaciones. Con vosotras comenzamos la primera edición de Mujeres Pioneras en Pilar de la Horadada. Reflexionando sobre nuestro legado histórico, nos encontramos cómo la mujer pilareña comienza a romper los patrones del patriarcado y la glorificación de la maternidad, que su trabajo fuese fagocitado por hombres, que su educación se limitara al hogar y que la inteligencia crítica no estuviera bien vista. A partir de los años 50, tenemos varios ejemplos de roles dentro de una sociedad traspasada por fuertes paradigmas patriarcales. Entre las mujeres que fueron protagonistas de estos episodios tenemos a las siguientes. Librada Albaladejo Hernández fue conocida como Visitación La Pantalla. Nació en Pilar de la Horadada en 1896. Se había casado en el año 1923, en esos años 20 en los que la mujer española había supuesto un avance en la sociedad. Quedó viuda en el año 1936, con 2 niños de 11 y 8 años de edad. Sus ahorros habían sido consumidos por la enfermedad que le había afectado a su marido a consecuencia de su trabajo en la mina, hasta tal punto que tuvo que recurrir a la donación de prendas de ropa para amortajar al cadáver. Aunque siempre había sido una mujer trabajadora, tuvo que intensificar su actuación durante la enfermedad de su esposo, y la nueva situación le hizo continuar pisando si cabía más fuerte para sacar adelante a su familia, como lavandera yendo a diversos domicilios, destacando entre ellos el de la familia Vázquez de Castro Briñas en la finca de Lo de Álvarez y el de la familia Ros Castejón en Pilar de la Horadada. También recurría al lavado de la lana de los colchones en las balsas de los alrededores del pueblo, de quienes precisaban sus servicios. Pero necesitaba que entraran en su casa más ingresos, por lo que comenzó a trabajar como recovera. Compraba huevos e iba vendiendo primeramente casa a casa en su gran cesta de mimbre. Más tarde consiguió un carro y una mula que le permitió trasladarse hacia toda la población diseminada de Pilar de la Horadada que se encontraba por las fincas de los alrededores e incluso se movía por zonas más alejadas, extendiendo así su clientela. El negocio lo fue desarrollando con adquisiciones de nuevos elementos, puesto que los viernes se trasladaba hasta Torrevieja y en el mercadillo adquiría hilos, puntillas y otros materiales de mercería que intercambiaba por huevos para poder venderlos posteriormente. En el año 1957 obtuvo su pasaporte y marchó a Francia a visitar a parte de su familia que había emigrado desde Pilar de la Horadada hacía unos años. Teniendo en cuenta que la mujer española en esta época estaba influenciada por factores como el autoritarismo y la religiosidad, siendo España un ejemplo del más puro estilo de patriarcado, no era normal que una mujer viajara sola y menos a otro país. Visitación, aunque era una mujer menuda y repleta de humildad, desbordaba una alta potencialidad, capaz de reflexionar sobre la igualdad y libertad de la mujer, para que pudiera participar activamente en la sociedad, terreno al que había sido arrinconada.
La mirada de Visitación apuntaba a una dirección clara: activar la iniciativa femenina que hasta ahora había sido estrangulada, y el diseño de su estrategia sería que su única nieta tuviera una formación universitaria, con esas 18.000 pesetas que en el año 1964 había obtenido como premio en la lotería. Pero las circunstancias no pudieron permitírselo, puesto que su larga enfermedad dispuso a absorber de nuevo todos sus ahorros. Falleció en 1966. Sería en la década siguiente cuando se iniciaría un cambio a pequeños pasos en Pilar de la Horadada por lo que se refiere a la consideración social de las mujeres y el concepto de familia, germinando una auténtica revolución que hoy no se ha concluido pese a sus enormes progresos. La ruta de Visitación como recovera fue un sendero forjado por las huellas de sus pies, pies firmes, dignos de una mujer valiente. María Albaladejo Martínez tenía 14 años cuando fue a trabajar como servidora doméstica a casa de Rosario Quesada. Transcurridos un par de años en ese domicilio, su amiga Mariquita le informó que Antonio el practicante y su mujer Fuensanta estaban buscando una nueva empleada, puesto que la anterior se marchaba. Con 16 años, es decir, en el año 1953, comenzaba a trabajar para el matrimonio de forma interna. Durante las tardes, cuando María disponía de algún tiempo libre, faenaba en el campo, en las tierras de Jeromo y Evaristo García Palacios, hermanos de Antonio, ubicadas en Los Hortelanos. María, junto con otras mujeres como Tinica, Isabel y María la Recovera, amarraban tallos de tomateras u otras actuaciones según lo que la temporada agrícola exigía. Antonio el practicante, conocido por todos por el seudónimo de Marañón, recetaba inyecciones, recibía a los representantes de los medicamentos, denominados por entonces viajantes, pinchaba en su consulta y llegaba a muchos hogares poniendo inyecciones. El constipado de Asunción, esposa de Ginés Gea, conocido por Ginés el de la Sociedad, hizo que solicitara su presencia en su vivienda. Antonio le recetó unas inyecciones y mandó a su casa a María para que le llevara el estuche de jeringuillas y demás material. Cuando María regresó, Antonio le dijo que fuera la autora del pinchazo. Era su primera inyección. María contaba con 18 años de edad. Antonio le mostraba el procedimiento y la zona a pinchar con la jeringuilla de cristal. A partir de ese instante, María continuó poniendo inyecciones, en la escuela vacunas, en la consulta y en domicilios particulares. A los 21 años le propusieron sus jefes que se sacara el carné de conducir. Antonio iba a comprar un SEAT 600, pero María no había realizado el servicio social que era indispensable para obtenerlo. No sabía leer, su padre había sido jornalero y había fallecido con 38 años, dejando viuda a su mujer con 4 niños. María tenía por entonces 3 años y su hermana más pequeña había nacido hacía 40 días. La familia no contaba con ayuda alguna y tuvo que salir adelante con la madre limpiando y lavando ropa en diversos domicilios, cogiendo guisantes, recogiendo esparto en el monte para hacer guita que intercambiaba con los recoveros por huevos, otros productos alimenticios y calzado. Por lo tanto, no pudo ofrecerles una formación mínima a sus hijos, puesto que cuando empezaban a ser un poco autosuficientes tenían que trabajar para poder subsistir. Fuensanta le pidió a la maestra doña Ángeles que le enseñara a María a leer, y cuando acababan las clases a las 5 de la tarde, María iba hasta la escuela y así tuvo la posibilidad de aprender. Pudo obtener el certificado del servicio social y en 1958 conseguir el carnet de conducir para desplazarse más cómodamente junto con el señor Antonio en el blanco Seatín hasta los domicilios que solicitaban sus servicios. María percibió en alguna ocasión trato desfavorable por el hecho de ser mujer,
Como ejemplo recuerda cuando el señor Antonio comenzó a pincharle a una mujer que enfermó en Los Villenas y le ordenó que continuara con las inyecciones, pero el marido, que tenía nublada su mente por una rabia descomunal, le dijo a María que no quería ninguna mujer más en su casa, vamos, que tenía bastante con la suya. María regresó sin ponerle la inyección a la enferma. El esposo le pidió de nuevo a Antonio que fuera a su casa a pincharle a su mujer y él le contestó que buscase a otro. Se marchó a su vivienda y en unos días regresó reclamando los pinchazos y aceptando que fuera María. Aparecieron las primeras grietas en un sistema que hasta entonces solo tenía reservadas dos funciones para la mujer: ser madre y ama de casa. Muchos niños demandaban las manos de María cuando necesitaban que les administrara inyecciones. María adornaba su actuación y ellos creían, según decían, que inyectaba sin aguja, y el señor Antonio las enclavaba con una aguja muy larga. María continuó poniendo inyecciones durante muchos años. Inyectó esperanza con su jeringuilla a modo de un extraño faro que entonces alumbraba hacia el futuro, mostrando un espacio para la mujer en igualdad. Gloria Jiménez Pérez estudió bachiller por libre, examinándose en Cartagena y asistiendo a clases particulares en San Pedro del Pinatar, impartidas por el profesor José Pascual y su hija Olga. Su padre falleció cuando acabó la reválida. Su situación familiar favoreció que continuara sus estudios, ya que una de sus hermanas se había casado y su madre podía llevar el negocio familiar ayudada por su otra hermana. Gloria pudo elegir estudiar magisterio, realizándolo los 2 primeros años mediante la modalidad libre, examinándose en Murcia y finalizando el último curso en dicha ciudad, puesto que había asignaturas que se le resistían más, como era el caso de filosofía y música. Esto, por tanto, motivó su asistencia a las clases presenciales. Las maestras de enseñanza de primaria, para poder ejercer el magisterio, estaban obligadas, antes de la oposición, a cursar un mes cursos de verano donde las materias eran impartidas por instructoras falangistas desde la sección femenina de la misma, en albergues en calidad de internas. Así se garantizaba el contacto con la organización de todas las maestras españolas, inculcándole las directrices que debían continuar en la enseñanza. Gloria comenzó a trabajar como interina en 1960 en Torrealta del Segura, con un sueldo de 900 pesetas al mes que apenas le llegaba para pagar el alquiler y subsistir allí, por lo que residía en alguna casa donde le arrendaban habitación. Posteriormente, estuvo cubriendo una sustitución de una maestra enferma en la Escuela Normal de Murcia, es decir, en la Escuela de Magisterio Femenina. Gloria aprobó las oposiciones y obtuvo plaza en Lorca, donde conoció al que sería su futuro marido, quien por entonces estaba estudiando magisterio. Contaba con 4 años y medio menos que la joven maestra. Desde el primer momento fue una pareja que dejó atrás los complejos y la vieja visión machista de que el marido debía ser mayor que la esposa, puesto que, si no, ponía en peligro la autoridad masculina, aprovechando la mujer su edad para imponerse. Se casaron en el año 1966. Gloria es madre de 3 hijos que ha educado junto con su esposo en la más estricta igualdad, respetando todos los turnos de trabajo doméstico en el hogar. En Torrecilla, pedanía de Lorca, residía en una casa-escuela donde ésta se encontraba en la primera planta y la vivienda arriba. Impartía clase a 55 alumnos de ambos sexos y edades. Aunque se había demostrado hace años que la educación mixta fundamentaba una eficacia educativa,
únicamente se conservaba en algunas de las escuelas rurales por motivos económicos, mientras que en el resto se encontraban separados por sexos. Gloria permaneció en Torrecilla hasta 1973, año en el que se trasladó al Instituto Alfonso X el Sabio de Lorca, donde se jubiló al finalizar el curso 1999-2000. Gloria ha establecido de forma pedagógica la coeducación a lo largo de toda su trayectoria en la enseñanza como clave de equidad de género. Josefa Sánchez García, más conocida por Fina, quien con 21 años se encontraba bordando con Iluminada Gómez. Así pues, había recibido una educación como lo requería la época. En el año 1962, cuando le llega la noticia de que el señor Pineda, quien trabajaba como auxiliar en la Hermandad de Labradores, se iba a jubilar, Fina, junto con su madre Pepa García Palacios, se dirigió a conversar con Emilio Moya, quien ocupaba el cargo de presidente de dicha hermandad. Era muy normal que las hijas de agricultores trabajaran ayudando a sus padres en el campo, aunque no fue su caso. El trabajo no ofrecía un gran sueldo, pero Fina saltaba a otra parte de la sociedad, que hasta entonces estaba vedada a la mujer. Su abuela Gregoria, ya asustada, le advertía: ¿Cómo va a trabajar sola con un hombre? Pues Ramón Samperillán, el secretario de la hermandad, también ocupaba el mismo local. Fina, toda animosa, respondía: voy a hacer mi trabajo y él hará el suyo. Era la hora de romper tabúes. La mujer pilareña comenzaba a sacudirse siglos de dominación, incorporándose a la sociedad con un papel totalmente diferente al que había desempeñado. El horario de trabajo de Fina en la hermandad era reducido, tan solo 4 horas diarias de lunes a viernes. Durante su jornada realizaba solicitudes para las parejas que decidían casarse, cuando tenían hijos, tramitaba también ayudas, las cuotas de la seguridad social, redactaba cartas, ayuda a familiares, cobraba la cuota de propiedad de tierras y otros trámites administrativos. Pero debía de ponerse al día. Fina no manejaba la máquina de escribir ni la tenía, así que se compró un método y le pidió ayuda a Francisco Sáez Palacios, Paco el Español, quien no tuvo inconveniente alguno en enseñarle en su propia casa. Durante ese tiempo, Carmen Campillo Lorente, Carmina la del Herrero, iba a comenzar a trabajar en la farmacia y necesitaba a alguien que se hiciera cargo de los alumnos que tenía, por lo que le ofreció a Fina dicha labor. Esta aceptó, puesto que el sueldo que ganaba no era muy boyante. Su padrino, Antonio García Palacios, Marañón, le prestó un local que acondicionó como escuela infantil. Así pues, compaginó ambos trabajos después de haber pedido permiso en la hermandad para partir el horario. Desde las 9 a 12 horas se dedicaba a la escuela. De 12 a las 2 del mediodía se marchaba a la hermandad. Y por la tarde, de 3 hasta las 5, continuaba con los niños y niñas, finalizaba las clases y extendía su horario hasta las 7 de la tarde, que concluía su jornada laboral en la hermandad. En 1968, transcurridos 6 años, la empresa denominada Perforadores Reunidos Máquinas de Sondeos, situada en la calle Cristóbal Colón al principio, le ofreció un puesto a tiempo completo. Se trataba ya de un sueldo más decente, por lo que aceptó. Trabajaba 8 horas diarias distribuidas entre mañana y tarde y su labor era básicamente de contable.
Aquí estuvo otros 6 años, hasta 1975, en el que dejó voluntariamente su trabajo para contraer matrimonio, después de haber sido la primera pilareña en entrar en el espacio administrativo y contable que había sido reservado al hombre. Desde muy joven, Matilde Moreno Soria se inició en el mundo de la política como secretaria de su padrino Martín Zubarno, quien fuera alcalde de Torrevieja, y además trabajó en la comisión de fiestas, entre otros ámbitos del municipio torrevejense. En el año 1966 contrajo matrimonio con un pilareño y fijó su residencia en la pedanía oriolana. Desde el principio se implicó activamente con la población, participando en el deporte, formó parte del equipo de balonmano, además de actividades culturales. Fue promotora de la Asociación de Amas de Casa, llegando a ser la primera presidenta de la misma hasta el año 1986. Desde esta asociación, entre otras actuaciones, gestionó las pensiones no contributivas para la gente de esta población. Juan Samper, siendo alcalde pedáneo de Pilar de la Horadada, le pidió ayuda para completar el desarrollo de las funciones en la pedanía. Matilde contaba por entonces con 26 años de edad y, dada la experiencia que poseía en el ámbito político, aportó aire fresco a este pueblo. El gobierno de Orihuela la visualizaba como futura candidata a la alcaldía pedánea, por lo que le solicitó que fuera la siguiente representante de los pilareños. Así fue desde el año 1981 a 1983, tiempo durante el que solucionó muchos trámites administrativos, evitando así que los pilareños se desplazaran a Orihuela. Los medios eran bastante rudimentarios, se pedía casa a casa para conseguir dinero que posibilitase la celebración de las fiestas patronales. Matilde muchas veces mediaba entre los vecinos para solucionar también conflictos. En la oficina de la pedanía se encontraba Francisco Sáez y posteriormente Primitiva Samper y Emilio Castejón como auxiliares administrativos. Los policías eran por entonces Pedro y Luis Gracia, pero ante la falta de vigilancia, Matilde exigió refuerzos a Orihuela e ingresaron 2 más, Adolfo Samper y Salvador Riquelme. Pilar de la Horadada pretendía romper los lazos con Orihuela. Durante este periodo segregacionista, el pueblo le pidió a Matilde su dimisión como alcaldesa. Ella aceptó la decisión del mismo. Matilde formó parte de la primera comisión pro ayuntamiento, siendo vicepresidenta entre los años 1986 y 1987. Fue componente de la comisión gestora municipal, integrando las comisiones de Hacienda y transferencias. Fue el número 2 de la lista en las primeras elecciones del año 1987 del recién creado municipio, ocupando la titularidad de las concejalías de Policía, Servicios Sociales y Turismo. Durante esta época, sin dedicación remunerada, regaló mucho tiempo personal a nuestro municipio de forma totalmente voluntaria. En el año 1991, su partido la colocó como candidata a la alcaldía y consiguió ser la primera mujer alcaldesa del municipio pilareño. Lidió una época complicada, pues en la segunda legislatura de Pilar de la Horadada no se aportaban tantos ingresos como en la primera, puesto que no había tantas subvenciones ni obras a realizar. Existían medios bastante precarios. El hecho, por ejemplo, de no disponer de teléfono móvil suponía que tenía que dormir junto al walkie-talkie, cuyo sonido le interrumpía en plena noche el sueño para que avisara a la policía, de forma que solucionara algún que otro problema. Dejó de ser alcaldesa en el año 1995, retirándose libremente de la política.
La política era un terreno en Pilar de la Horadada que no había sido abonado para las mujeres hasta que llegó Matilde Moreno Soria. Fue la primera alcaldesa de la pedanía oriolana, la primera alcaldesa del municipio de Pilar de la Horadada y la única hasta ahora. Una persona al servicio de la sociedad que la rodeaba, se sentía realizada con la ayuda que prestaba y los problemas que solucionaba. Ha mostrado libertad, acción y responsabilidad. Su condición de mujer no fue un obstáculo para el desempeño de su cargo. Su carácter y determinación fueron fuertes ventajas que salvaron cualquier planteamiento de género. Estas mujeres pilareñas forman parte de las primeras que en cientos de años dispusieron de cierta independencia para afrontar lo inesperado, incorporándose al mundo laboral dentro del terreno comercial, sanitario, educativo, administrativo y político. Un tributo a todas ellas, quienes a pesar de haber vivido una aventura épica resistiendo cuando los vientos soplaban en su contra, impregnaron un perfume cuyo aroma iría conduciendo hacia la igualdad.